Muy bien, damas y caballeros, gracias por su acelerada presencia, ya que este Coffee Break nos ha servido para recuperar fuerzas, energías y ahora mismas esponjitas a recoger todo lo bueno que nos traen los expositores en este primer congreso macro-regional. Una vez más, debemos mostrar nuestro agradecimiento a Agua Andina. Agua Andina es agua de manantial, refrescante y sana. Asimismo, a la empresa arequipeña que brinda servicios de ambulancia soporte médico vital. Central Soporte Vital, con su central de emergencias en el teléfono 960-996-288. Gracias a Jean-Paul Anina García, paramédico, y a Romina Segarra Galdos, que tiene la función de la enfermera para este evento tan importante. Vamos a continuación a seguir con las exposiciones correspondientes al día de hoy. Vamos de inmediato a convocar al ingeniero Flores para que presente a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tener que seguirnos también a los tiempos estipulados por la comisión organizadora. Muy bien, continuamos. El día de hoy se va a tocar un tema muy importante, creo, en la formación y dentro de la actividad de lo que es ITSES. El tema es requerimiento de la habilitación permanente del inspector ITSE. Tema importantísimo que a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí es conveniente, creo, anotar y que esto sea parte de nuestra formación profesional. El expositor es el ingeniero Wilber Omar Garavito Vaca. El ingeniero es ingeniero civil y además militar, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Nacional del Callao y magíster en ciencias militares, obviamente de la Escuela Superior de Chorrillos. De guerra del ejército, ¿no? De defensa. Inspector técnico de seguridad en edificaciones desde el 2014. Inspector en el registro de inspectores de seguridad en edificaciones desde el 2018. Muy buenos años de experiencia. Paz decano del Consejo Departamental del Callao, miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Departamental de Lima y actualmente miembro de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Arequipa. Recibámonos con un aplauso al ingeniero Wilber Omar Garavito Vaca. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que me hace presentarme delante de ustedes es un poco sensible, ¿no? Voy a agarrar susceptibilidades, pero espero que me comprendan que el que dice la verdad tiene todo el derecho. ¿Es un requisito obligatorio o no? Veamos un poquito a la historia de las inspecciones. ¿Cuál es el objetivo de las inspecciones técnicas de seguridad? Es salvaguardar la vida y la integridad física de los ocupantes de estas edificaciones. Este fue el primer objetivo y no estamos hablando de un tema de 20 años. Este objetivo casi tiene 40 años de la historia de las inspecciones técnicas. Para lo cual me voy a valer de este cuadro que nos va a servir como recordatorio. En la vida del Perú, el peruano, que me considero muy peruano, ¿no? Nosotros somos reactivos. Tiene que pasar un evento cuantitativo catastrófico para que la emoción cualitativa genere la chispa y explosione en un cambio trigonométrico. De otra manera, no hay cambio, seguimos con lo mismo. Sucedió la desgracia del Estadio Nacional en 1964. Le echaron la culpa al entonces Instituto Peruano del Deporte. Ellos tenían que hacer las inspecciones.
Luego pasó Yungay Ranraírca, el terremoto, y nace por primera vez, porque estábamos en un gobierno militar, ¿no?, el Sistema Nacional de Defensa Civil, que absorbió este tipo de acontecimientos de gran magnitud, donde había mayor cantidad de personas involucradas. Y comenzaron ahí a ver los estudios y los informes respectivos. Pasaron cerca de 17 años que hemos vivido así, con el sistema de defensa civil a cargo de las Fuerzas Armadas. Y en 1900, eso fue algo especial. En 1987, en el primer gobierno de Alan García, ¿no?, se da la ley 19338, en la cual se crea como un ente aparte de la institución castrense, el INDECI. Y comenzamos otra historia. Dentro de INDECI absorbe las posibilidades de los informes técnicos de seguridad de defensa civil, porque así se llamaban al comienzo, para los casos complejos de afluencia masiva de personas. Acuérdense que en ese tiempo también teníamos el problema contrasubversivo, el desplazamiento de personas hacia las grandes ciudades y obviamente la fiesta patronal, que antes era de 30 o 40 familias, se convirtieron de la noche a la mañana en 500, 600 personas que llenaban parques zonales, ¿no? Y obviamente tenía que haber un control, un tipo de informe, alguien tenía que hacerse responsable. Alguien tenía que ver cómo está la infraestructura, cómo está la electricidad, cómo está el sistema de evacuación, etc. Y así sale nuestro primer reglamento, ¿no? En la 19338, el Sistema Nacional de Defensa Civil, el 17 de mayo de 1988, estaba a cargo INDECI, pero también les hace partícipe a las municipalidades, porque también INDECI no podía dominar tal cantidad de eventos y casi al mismo tiempo. Así que las municipalidades absorben y comienzan con absorber parte de esta metodología o este proceso de informe de defensa civil, ¿no?, en las cuales era un equipo de inspección básico y un equipo de inspección especial. El equipo de inspección básico eran 3 profesionales: el ingeniero civil, el arquitecto y el ingeniero electricista. Iban de la manito para todos estos eventos. Así fue la llegada del Papa en este tiempo, ¿no? Y cuando era diferente, no era solamente acumulación de personas, ya era una zona industrial, una empresa, iba una comisión especial que incluía a un abogado y a un inspector y a un bombero. Así comenzaron las inspecciones técnicas en el año 88. Y así pasó la resolución jefatural, donde en el momento que le hacen parte a los municipios lo acoplan inmediatamente a la licencia de funcionamiento, ¿no? No te doy permiso si el informe de defensa civil no está aprobado para que funciones esos eventos. En el año 2000, ya el reglamento de profesionales era netamente adscrito. O sea, yo no podía ejercer en un evento en La Molina, ¿no?, si yo no estaba inscrito a La Molina. Yo no podía atender un evento en la San Marcos, ¿no?, si no estaba inscrito a Lima. Este sistema ayudaba al control, porque el municipio que absorbía esta adscripción profesional, para pagarle, uno tenía que presentar su certificado de habilidad vigente. Había un seguimiento de la habilidad permanente que debía haber en el inspector técnico de defensa civil en ese tiempo. Pero también surgieron algunos problemas. En este tiempo, las inspecciones técnicas eran inopinadas. Se iba a desarrollar el evento y le caía antes, durante o a la mitad del evento.
¿no? Y obviamente surgió antipatías con los administrados. Eso empezó a crecer, ya no era un solo evento grande, ya empezaron a haber eventos menores, reuniones sociales de otra índole, algún restaurante, ¿no? ¿Le generaba ingresos al municipio? Sí, pero se escudaba en los informes de defensa civil. Y tuvieron que pasar, hasta ahí todo iba tranquilo, no se metían con nadie, y tuvo que pasar 3 eventos seguidos. El incendio de Mesa Redonda del 2001, el incendio de la discoteca Utopía el 2002 y la explosión del Polvorín en Tumbes, ¿no? Que bueno, antes los cuarteles eran fuera de la ciudad, pero en la explosión demográfica hubieron cuarteles como en toda ciudad que quedaron dentro de la ciudad. Después de estos eventos, INDECI ya no podía subvencionar, ¿no? La influencia didáctica de los inspectores, porque se necesitaba mucho más instructores y mucho más profesionales que quieran ser inspectores. Y lo desliga hacia los municipios. Yo soy la segunda promoción del municipio de La Molina del 2003. El municipio se hacía cargo de todo. INDECI solamente daba el nombre y la certificación. Teníamos unos carnets color de INDECI, celestes con rosado, con medio naranjita, ¿no? Y con eso íbamos para las inspecciones. Pero ¿qué pasó? Pasa el 2007 y el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil empieza a ser más meticuloso. Ya se olvidan de los equipos básicos, hay inspecciones ex post, es ante, de detalle, multidisciplinarias, y ya empieza a desvirtuarse el equipo de inspección. ¿Para qué van 3? Que vaya uno nomás. Y así pasa en el manual. El manual que INDECI hace el 2008 ya considera que un solo inspector para las inspecciones menores. Obviamente, habilitado y colegiado, puede ser. Para mí, un error, porque como escuché antes a nuestro expositor, un ingeniero civil, ¿qué puede opinar de sistemas eléctricos? ¿No? Ya había un divorcio, pero que se estaba llevando junto con la ola de las inspecciones técnicas y nadie decía nada. Así pasa el 2011, que cambia la denominación de INDECI, entra el SINAGER, ¿no? Sigue con los municipios y los municipios optan para no tener responsabilidad con los ingenieros, tercerizar. No sé si alguno de ustedes ha estado en ese problema que no había contrato directo con el municipio, sino a cargo de una empresa de inspectores, que fue un caos. La empresa no le interesaba si estaba habilitado o no estaba habilitado, solamente que haga ya no 3 o 4 inspecciones al día, sino que haga 18. ¿No? Y los 18, si ustedes no recuerdan, me encantaría que sí, en las primeras inspecciones, el informe que realizaba el profesional era con foto, y en cada foto explicaba el motivo. Y había un sustento palpable de la evidencia de un error, de una falla. Era mucho más completo. Y las inspecciones, como éramos 3, nos teníamos que poner de acuerdo en las fotos y nos demorábamos 2 o 3 días en presentar el informe. Y el informe no era de una sola hoja, era 14, 15 hojas, porque eran foto y explicación, foto y explicación. Durante esa evolución empezaron a reducirse las hojas. No, pon toda la explicación en una hoja y el resto anexo fotos. Se desvirtuaba, ya no había mucho sentido. Pero cuando se convierte en SINAGER y en la tercerización, se olvidaron de las fotos. Era formato, recontra frío. ¿Cumple? No cumple.
no da tiempo a explicar nada. Y obviamente el administrado se sintió invadido, ¿no? Y sucedieron muchos problemas. Ahí salió el reglamento del 2014 y el 2015, por decreto ley de 1200, nos cambian el nombre de inspectores técnicos de seguridad en defensa civil a inspectores técnicos de seguridad en edificaciones. Y el 2015 también salen las benditas indeterminadas. ¿Por qué? Porque nos tildan como barrera burocrática. Los malos de la película, el inspector que cuando llega nos dice que tenemos que comprar extintores, y le doy toda la razón. En una oportunidad estaba haciendo una inspección en Magdalena, para los que conozcan la heladería Gelato, ¿no? Son más o menos 70 metros cuadrados de mayólica, fierro, porque todas las mesas son de fierro, con vidrio encima, y le estaban pidiendo 4 extintores contra incendio. Si no tiene materiales, combustible, ¿para qué le pido extintores contra incendio? Pero el formato decía que por área era eso, era demasiado rígido. Así como ese ejemplo, hubieron un montón. Hubo un proceso judicial y nos declaran indeterminados. Ya, los inspectores ya no hacen inspecciones. 2016, menos mal, sucede el incendio en Larcomar, que tenía licencia indeterminada, y otra vez vuelve a pasar. Tiene que pasar, como les contaba, un evento desastroso para que la gente tome conciencia. No, hay que preservar la vida. Cerraron Larcomar y volvimos otra vez a la palestra. Ya con un plazo de 2 años, como mínimo en las inspecciones técnicas, ¿no? Así pasa el reglamento, el decreto supremo 002 del 2018, que ya nos absorbe el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Ya pasamos de un papá de defensa civil a la tutela del tío Cenepret, ¿no? Y como ninguno de los dos nos quería, nos manda con el primo lejano, el Ministerio de Vivienda, y que nosotros somos pues el inquilino no querido, porque no nos dan ninguna ventaja. Y se olvidaron del control de la habilidad y de la colegiación. Basta que esté en el registro RICSE y lamentablemente tenemos colegas que ejercen la función estando inhábil. Y así pasan las modificaciones del 2020, 2024, 2025 y la última que es del 2026, que es netamente por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hasta ahí, históricamente, la evolución de los informes. Ahora veamos la historia compartida. Nosotros, el Colegio de Ingenieros del Perú, es hermano siamés del Colegio de Ingenieros de Arquitectos del Perú, ¿no? Nacimos el mismo día, ¿no? Con la ley 14086, y la cual explica tácitamente que deben ser colegiados y habilitados para ejercer la ingeniería y la arquitectura en el territorio nacional. ¿Qué pasaba antes? Porque nosotros, desde que nacimos a la vida independiente, ha habido construcciones del Perú, pero estábamos desordenados. En nuestra vida republicana construía el que tenía conocimiento de construcción, ¿no? La primera escuela de ingeniería militar, porque antes los ejércitos eran los que construían los caminos y los puentes, sale con Ramón Castilla en 1852, ¿no? Posteriormente aparece en 1876 la primera escuela de ingenieros civiles, ¿no? ¿Y por qué le decían ingenieros civiles? Justamente para hacer contrafuerza al ingeniero militar, ¿no? Esta misma época también son los ingenieros de minas. Y así hemos pasado el siglo XIX y nos hemos ido hasta el siglo XX arrastrando lo mismo, ¿no? Hasta que en 1962, en el primer gobierno de Belaúnde, se decide tomar un criterio más fuerte y que alguien controle la habilidad, el derecho de construir, la profesionalización y la ética. Por eso a nosotros nos dicen que somos un colegio deontológico.
O sea, tanto arquitectura como ingeniería, somos un colegio netamente que nació siendo deontológico. El qué hacer, la ética y la moral del profesional que va a construir. La ley autoriza a supervisar el ejercicio profesional hasta la primera variación, la ley 16053 del 8 de febrero de 1966. Hasta ahí, los dos colegios de la mano. Acá surge el primer divorcio, ¿no? La ley de ampliación institucional dado en el gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, en 1987, ya en la que divide el Colegio de Ingenieros en su organización, Consejo Nacional y Consejos Departamentales. Y otra ley, que es la ley 28966 del 2007, en el segundo gobierno de Alan García, en la que divide el Colegio de Arquitectos en Consejo Nacional, consejos zonales, consejos regionales y consejos macrorregionales. ¿Cómo nos vamos a juntar para construir organizadamente el Perú si tenemos distinta organización territorial? Pero pasó y se hizo. Muy aparte, el 2008, también en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, en la ley 28858 limita a que los únicos autorizados en la construcción en el territorio nacional deben ser ingenieros, colegiados y habilitados. Ahí separó directamente a los ingenieros militares que todavía seguían construyendo, ¿no? Las carreteras, los agrupamientos de ingeniería en la construcción de la marginal dejaron de funcionar porque solamente podían construir en el territorio nacional, y hasta ahorita, ingenieros, colegiados y habilitados. En base a esto, la justificación es la misma ley. Tienen que ser certificados de habilidad, colegiados y habilitados. Condición vigente. Está muy mal, y no es mi opinión, sino procesos judiciales explican el detalle. Muchos dicen, a mí mi colegio me ha dicho que yo pago todo el año y tengo 3 meses de gracia de habilitación. En un proceso judicial no es así. Pagaste hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de un año y el 1 de enero del próximo año estás inhábil. Porque así es la ley. El estatuto inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú en registros públicos es del 2018 y claramente explica que tiene que ser, para ser miembro de la orden, colegiado y habilitado. En el Colegio de Arquitectos me acaban de hacer referencia que es también el estatuto que está inscrito en registros públicos del año 2019, la misma condición. ¿Por qué esta condición de colegiado y habilitado al día en sus aportes? Porque el hecho de poner estos dos profesionales, arquitectos e ingenieros, su rúbrica y su sello en un documento formal, convierten a ese documento en una declaración jurada. Y ese profesional que firma asume toda la responsabilidad. El hecho que un inspector realice una inspección estando inhábil conlleva a perjudicar la acción jurídica de esa inspección. Porque si es una declaración jurada y yo no estoy hábil, no sirve, es apócrifa. Para obtener la certificación RICSE, que es la que rige, como hemos visto en el historial, ¿no? La primera condición de ser RICSE del 2018 era que sea certificado, colegiado y habilitado. Pero hay muchos de nosotros que basta con que ya somos RICSE y dejamos de pagar. El año 2019-2020 estuve trabajando como inspector técnico de seguridad y edificaciones en el Consejo de Lima Metropolitana. Me quedo corto si le digo que después de 2 años
cerca de 1000 a 1200 procesos judiciales por ese tema. No al inspector, porque hasta ahorita no hay ningún inspector sancionado ni sentenciado, al municipio. Y todos esos procesos de inspecciones por habeas corpus volvían a abrir mesas redondas, volvían a abrir las galerías que definitivamente no debían abrir, pero bastó ese error de que el ingeniero no estaba hábil para tumbarse todo el proceso. Y para eso tenemos abogados especialistas. Realizar procedimientos de inspección estando inhábil es una acción contraria a la ética profesional. Definitivamente que sí. Pero eso ya es otro tema, en otra exposición. Algunas implicancias legales. Muchos de nosotros no entendemos qué quiere decir delitos administrativos, delitos civiles y delitos penales. Más o menos, no soy un especialista en eso, pero un delito administrativo son los delitos de función. Los delitos que no llené una hoja, no hice un trámite, firmé donde no debía, o el simple hecho de firmé por estar inhábil, ¿no? Administrativo. No amerita un gasto, un dolo pecuniario, ¿no? Delitos civiles, los que sí ocasionan un gasto, los que sí ocasionan un perjuicio económico a cualquiera de los involucrados. Y un proceso penal es el que, aparte del delito o el deprimento económico que hay un enriquecimiento. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los tres. En cada uno yo he colocado algunos ejemplos de responsabilidades, ¿no? De penas. Claro que en nuestros códigos civil y penal me quedo corto. Habría 14, 15 páginas al respecto, ¿no? Esos son los más puntuales que he podido sacar. Ahora, estos delitos pueden alternar. Uno puede comenzar con un delito administrativo y en el proceso de la investigación, recibiste una coima, ya pasó a penal. Saltan entre ellos, indistintamente. Y como le digo, esto es la punta de la isla. Nosotros somos los únicos que pueden limpiar nuestra casa. Nadie va a venir a limpiar ninguno de los dos colegios. Y tenemos que trabajar juntos. No podemos trabajar separados. Y esto también tiene que ver con la ética y la moral institucional y la ética profesional individual de cada uno de nosotros. Espero haberlos entretenido lo suficiente como para que me pregunten algo. Muchas gracias por su atención. Sí, estamos esperando las preguntas del... Sí, porque alguien me dijo una vez que cuando nadie pregunta después que uno ha hecho una exponencia, nadie me entendió. Por favor, ahí están las preguntas ya. Ahí está. Justificado entonces. Vaya, esta letra está, vamos a ver. ¿Qué herramientas o tecnologías recomienda implementar para mejorar la inspección? Bueno, en lo que al tema se refiere, que sería el seguimiento de la habilitación de cada inspector, definitivamente, así como estamos yendo, no hay un control, ¿no? El sistema que bien o mal lo está llevando el Ministerio de Vivienda y Construcción no controla eso. Una de las opciones que había conversado anteriormente con todos los ingenieros inspectores era crear un
que nos traten como si fuéramos la inspección de construcción de los municipios, ¿no? Que el colegio se haga cargo, nombre sus delegados municipales, en este caso sus inspectores municipales, a cada consejo municipal de la jurisdicción de cada consejo departamental de Colegio de Ingenieros, y pedir al consejo zonal del Colegio de Arquitectos lo propio. Habría un control. Ojalá y regrese a ese equipo básico para que no haya un solo inspector en el tiro al blanco, ¿no? Y sea un equipo de inspección para que justamente no haya vacíos en la inspección. Lo otro sería, bueno, crear una cámara de inspectores en cada departamento, como para que los consejos departamentales tengan ahí la garantía de que los profesionales están colegiados y habilitados. Pero hay que hacer estudios al respecto. Ingeniero, tenemos esta pregunta que ya... ¿Qué competencias técnicas indispensables debe desempeñar un inspector técnico para cumplir con sus funciones correctamente? Interesante la pregunta. La competencia técnica básica es que sea ético en lo que es especialista. Como le dije antes, yo no puedo inspeccionar un tablero eléctrico, ni siquiera abrirlo, porque soy ingeniero civil. No puedo opinar de lo que no he sido educado. Me hace recordar a una experiencia. Había un restaurante así como el Toro Loco acá en Arequipa, que tenía la cabeza de un toro en la entrada principal. Y era un toro de verdad, un tremendo retrato que había ahí, solamente con una pita y un clavo. En un sismo, esa cabeza se iba a caer en la zona de evacuación. Eso no lo tenía que hacer un ingeniero civil. Eso lo tenía que poner el arquitecto, ¿no? Y esas cositas, cada quien en su campo. Eso sería una buena recomendación. Última pregunta. ¿En qué caso de que una municipalidad se quede sin inspectores, qué procede? ¿Se puede aplicar silencio administrativo positivo para esa ITSE? Otra pregunta de derecho. Sería interesante que un abogado nos responda al respecto. Lo primero sería, como les digo en la recomendación, que haya un ente capaz de enviar a los municipios profesionales adecuados, colegiados y habilitados, especialistas en el tema que necesita el gobierno local. Lógicamente, si no se cumple con estas condiciones, no hay quien firme el formatito que quiere el municipio y tendría un silencio administrativo por ley. Ingeniero, voy a pedirle a Wilfredo, por favor, es médico, porque tiene una letra, pero que solamente la puede... Por favor, venga por acá, por favor, si fuera tan amable. Denle el micro más fácil, ¿para qué hacerlo? Vamos a ver si más mejor. Sí, por favor, sí. Igual no vaya. Acá, a vos. A ver. Buenos días. Antes de nada, gracias por este primer congreso. Hemos estado hablando de la habilidad de los profesionales, ¿no? El Decreto Supremo 02-2018-PCM, que es el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad, indica que las inspecciones pueden hacerlas como personas naturales o personas jurídicas. Para hacer las inspecciones como personas jurídicas tienen que estar acreditados por INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. A la fecha me parece que no ha acreditado a nadie en INACAL o no ha hecho algún curso para que se inscriban personas jurídicas, digamos, como una consultora, ¿no? En tal caso, si se llegan a producir empresas jurídicas que hagan las inspecciones técnicas,
¿cómo quedaría la habilidad de los profesionales? ¿Lo van a hacer necesariamente todos ingenieros, arquitectos, entre otras cosas? Le entendí. Bueno, eso es lo mismo. De acuerdo a los estatutos de ambos colegios profesionales, para ejercer sus respectivas profesiones, tienen que ser colegiados y habilitados. No hay otra condición en la ley. Como le digo, esto está pasando ahorita. Eso está pasando ahorita. Porque muchos de nosotros, solamente por estar en el RICSE, ya no están habilitados, ya no están pagando sus aportes. Ya, me permite, por favor. Al respecto, brevemente, el decreto ley 1200 establece que en el futuro va a haber una tercerización de este acto de inspección. De momento no lo hay, ¿no? Entonces va a haber en adelante, esa es una propuesta de la ley, del decreto ley 1200, que en adelante haya un servicio de tercerización. Esas empresas que se van a tercerizar para hacer este servicio tienen que estar ahí, lógicamente, acreditados por INACAL. Pero eso ya va a ser en un futuro. Gracias. Y como le digo, ese futuro va a tener que estar ligado con la ley de los colegios y con los estatutos, colegiado y habilitado. Esa es la función de ejercer. Muchas gracias. No, muchas gracias, ingeniero. Por favor, no se retire por día. Estamos abriendo estas preguntas ya así de manera informal porque queremos analizar, queremos saber la problemática de la CITSE. Ingeniero, por favor, al ingeniero José Luis Hilario Macker para que haga entrega de este reconocimiento por su brillante exposición en este primer Congreso Macro Regional del Sur respecto a las ITSE. Ingeniero José Luis, por favor. Sí. Ingeniero Gulliver, queremos hacerte entrega de este diploma en reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros. Te felicitamos y esperamos siempre contar con tu presencia en estos actos tan importantes. Felicitaciones, ingeniero. Asimismo, queremos hacer entrega de este presente para que recuerde esta fecha tan especial. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, este también es un presente muy especial también del Colegio de Ingenieros. ¿Sí? Recordarme los hidrantes. Listo, está muy bien. Gracias. Ese hidrante es muy bueno, ingeniero. Y para apagar incendios siempre lo interior. Vamos a continuar, damas y caballeros, con el desarrollo de este primer congreso que definitivamente está teniendo unos rasgos interesantes, muy importantes, y se está descubriendo cosas que este congreso pretende llevar al finalizar este evento. A continuación, el ingeniero Flores va a tener la responsabilidad, si se puede decir así, de presentar a nuestro siguiente expositor. Adelante, ingeniero Flores. Muchísimas gracias. Bueno, estamos un poco ajustados en la hora. Vamos a invitar la siguiente exposición. El tema, reflexión.